Miren ese Lamborghini. Bueno, nada más si se dan cuenta aquí, este carro, este Mercedes, este Porsche, ya creo que pueden sacar conclusiones un poco de por ahí. Impecable, perfecto. Unidad en remate. ¿Cuál será ese remate? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo pueden ver a mi alrededor, yo no sé si lo están notando, pero yo sí lo noto. Estamos en San Pedro Garza García, que es uno de los municipios más ricos de América Latina. O sea, estoy en la ciudad más rica de Latinoamérica y me he venido hasta aquí para comprobar el porqué de eso, el porqué es la ciudad más rica de América Latina. Voy a estar recorriendo sus calles, ver dónde vive la gente rica, qué carros utiliza, qué es lo que se ve en esta ciudad que lo hace ser la ciudad más rica de Latinoamérica. Y otra de las cosas que quiero averiguar es cuánto cuesta la comida aquí. ¿Será que vale lo mismo comer aquí o comer en cualquier otra ciudad de América Latina, o sí que es más caro? Bueno, eso precisamente vamos a descubrir en el video de hoy, así que no te separes de allí, dale un like si te gusta el video y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete. Allá vamos. Bueno, y definitivamente esta está siendo la zona favorita de esta ciudad. Y es que estoy a las afueras del Metropolitan Center. Es como un complejo de edificios que pueden ver aquí, dos grandes edificios. Este está espectacular, pero todo su alrededor está precioso. Fíjense esta parte verde aquí, los edificios allí, este de aquí está hermoso, ya se los voy a mostrar en detalle. Bueno, y déjenme comentarles que San Pedro Garza García es uno de los municipios del estado mexicano de Nuevo León y este forma parte del área metropolitana de Monterrey. Y como saben, yo no me encuentro solo. Estoy con mi linda esposa Angie, que me está acompañando en esta aventura de hoy. ¿Y de todos los días? Y de todos los días. Mira Angie, ¿sabías que, por lo que investigué, y es algo increíble de esta zona, es que hace apenas siglo y medio esta zona era conocida por sembrar frijoles, tomates, maíz, y actualmente es uno de los municipios más ricos de América Latina y de México es el más rico? Todo eso lo lograron en siglo y medio. En siglo y medio, por lo que estoy averiguando. Y fíjate, o sea, esto para nada se parece a una siembra de maíz, ni de frijoles, ni de nada. Es increíble cómo una ciudad puede voltear totalmente su forma de vivir, su forma de desarrollarse. O sea, es totalmente increíble. Esto parece sacado de una postal, la verdad. Estoy totalmente impresionado. Bueno, esta parte para mí es como una postal. De verdad es que es bellísimo. Sigo insistiendo, es muy bonito. Allá hay como una tienda Bentley, nada más y nada menos. Esto que está aquí, no sé exactamente lo que es este edificio. Parece como un casino, pero dice Safi. No sé realmente lo que es. Me pareció así como un casino de Las Vegas, o por lo que he logrado ver. Yo todavía no he ido a Las Vegas, pero es lo que se me parece a mí. Bueno, es que exactamente el 80% de la población de este lugar cuenta con los mayores recursos de todo el país y de Latinoamérica, siendo que este cuenta con el mayor porcentaje de PIB, ya que es la que mayor Producto Interno Bruto tiene per cápita. Exactamente 25.636 dólares. Y es que además de todo eso, también es la ciudad más segura de todo México. Bueno, y no podía faltar la tienda Bentley que les comenté. Hay un Bentley allí. Bueno amigos, y esto es parte dentro de las instalaciones del Metropolitan Center. Y eso que estoy viendo allí se llama Mulligans, creo que así se dice. Y tiene adentro un simulador de golf. Y además tiene muchísimos otros juegos. Tiene hasta membresía y todo. O sea, se pueden imaginar cuánto debe costar eso allí, ¿no? Tienen aquí los equipamientos necesarios para hacer todo. Te venden toda clase de cosas allí. Bueno, y obviamente no podía faltar un Oxxo. Fíjense, tiene hasta una zona gourmet aquí y todo. Vean la maqueta del edificio aquí, cómo va a quedar terminado, porque aún lo están terminando. Y si no les gusta el golf, sino que les gusta el béisbol, tienen aquí también un simulador de béisbol para jugar. Bueno, yo creo que hicimos un buen recorrido de este sitio. Ahora vayamos hacia las casas, a ver cómo vive esta gente que está en esta zona, a ver cómo son las casas, porque me da mucha curiosidad saber más o menos cómo es que viven.
Bueno, nada más si se dan cuenta aquí, este carro, este Mercedes, este Porsche, este Audi, este Mercedes, ya creo que pueden sacar conclusiones un poco de por ahí. La verdad es que me impresiona la cantidad de carros increíbles que se puedan ver. Miren ese Jeep de ahí, ese Audi, esa Ram y ese otro Jeep que está aquí. Bueno, justo ahora estoy pasando por la Calzada del Valle, que dicen que es una de las más costosas para tener un negocio en toda Latinoamérica. Bueno, en esa redoma no hay paso de peatones y tienes que venir por este puentecito para peatones que está acá. Vean qué lindas las florecitas de Navidad. Las están colocando justo ahora. Bueno, miren, estos filtros aquí tienen varias opciones. O toman por ahí arriba, o llenan su potecito por aquí abajo, o los niñitos también tienen su aquí para que lleguen. Y por supuesto a los perritos también tienen para tomar su agüita ahí. No sé si lo logran apreciar, pero esta casa es espectacular. La entrada ahí está muy bonita. Miren el pinito aquí que tiene aquí. Tiene un tremendo BMW. Eso sí, la calle la están como arreglando y está saliendo un polvero de allá, pero la casa está muy bonita. ¿Qué les parece esa casa de allí? Miren la entrada. Muy bonita. No sé por qué, pero me gustan la entrada de esas casas que tiene para estacionar el coche, el auto allí afuera. Y tienes la tremenda entrada peatonal por aquí. Está increíble. ¿Y qué me dicen de estos apartamenticos aquí? ¿Qué tal? Muy bonitos, ¿no? Y si no les gusta eso tan sencillo porque son de gustos extravagantes o exigentes, tenemos esta pequeña casita de aquí en la esquina, que ya se las voy a mostrar. ¿Qué les parece esa pequeña casita de allí? Muy bonita, ¿no? Espectacular. Bueno, hay un problema. Necesitamos ir hacia allá y están ahorita regando la grama. Y justo por donde hay que pasar hay una cascada de agua. Hay que esperar. Esperamos. Bueno, este es como el juego de Mario Bros, porque él va así y vuelve para acá por el caminito. Hay que darle rápido. Miren ese Lamborghini. Bueno, este lugar está muy bonito. Me encantan estas palmeras así. El caminito está impecable. Miren el laguito aquí artificial con esta fuente espectacular que tenemos aquí de puros pescaditos. Tiene un puentecito allá. La verdad es que este sitio me encanta. Bueno, hasta las papeleras aquí son muy bonitas. Fíjense, son como con maderita y metal. Muy bonitas. Como no, había que tener unos Cadillac aquí, amigos. Y como no, ver un Corvette aquí impecable, perfecto. Unidad en remate. ¿Cuál será ese remate? Miren, lo tienen así en ese color plateado, o si lo prefieren adentro ya lo tienen en color rojo. Un bocho aquí también no podía faltar. Bueno, miren esta casa, qué bonita es. Pero lo que más llamó mi atención fue esto. Miren el adornito que tienen ahí y ya lo tienen con luces de Navidad. Una carrocita, ¿qué tal? Bueno, aquí las casas son hermosas. Miren Angie ahí y miren lo grande de esa casa allí. Aquí al lado hay otra muy bonita. Miren este caminito aquí, esta casa, qué lindo. En la puerta, pero miren esto. Todo estupidito, bien bonito, tremendo portón. Bueno, si les soy sincero, al principio recién como que llegando a la zona por donde estábamos, como que dije, ajá, ¿y qué tiene esto de especial? Porque la verdad no veía mucho, pero ya entrando hacia estas partes residenciales, como que ya uno se da cuenta del poder adquisitivo que tiene esta zona, porque las casas están espectaculares. Súper lujosas. Sí. Y es que no nada más las casas, fíjense ese carrazo que está aquí. Justo estaba hablando sobre las casas y miren este tremendo Toyota Supra que está aquí. Dios mío. Miren esta belleza, este es el nuevo Toyota Supra. Nunca lo había visto en persona. Qué bello. Y es justo eso, otra de las cosas que he notado mucho que cambia, es la cantidad de carros lujosos que puedes conseguir. Apenas caminando por la avenida ya vi pasar un Lamborghini, Porsche, Jeep están por todos los lados. Los Jeep parecen como los Ford, o sea, están por todos lados. Ese Toyota estaba ahí parado, muy bonito. O sea, nada más por los carros que te consigues puedes sacar más o menos dónde estás. Vean esa casa de ahí. Es inmenso, o sea, lo que me impresiona es lo grande. ¿En qué bocho tan bonito? Lo tienen muy bonito. ¿Sí o qué? Esa casa de allí, por donde está pasando Angie justo, está
espectacular, muy bonita. Bueno amigos, y hemos llegado a uno de los sitios que les quería mostrar y es el Palacio del Hierro. Este lugar de aquí vende marcas exclusivas, de lo más exclusivo que puedes conseguir, lo vas a encontrar aquí dentro de este sitio y es lo que les quiero mostrar. Bueno, esta es la tienda de mi tía Carolina Herrera, lo que pasa es que no me reconoció. Bueno, y como no, tienen un palacio de los juguetes. Para los niños ricos será, porque miren, siempre me pasa que me confundo con eso, con una papelera, y es que allí están los extintores. Bueno, ya nosotros nos dio hambre. Vamos a ir a la feria de comida de este lugar tan lujoso, a ver si la comida varía mucho el precio en un sitio como este, en una feria de comida normal, donde venden cosas que vemos en otros lados igual. Bueno, antes de llegar a la feria de comida de este lugar, que ya la tenemos cerquita, vimos este restaurante aquí de comida argentina y estamos viendo la carta para que ustedes tengan una idea de cuánto costaría comer en un restaurante aquí. Bueno, por ejemplo, un lomo al vino tinto que te viene con puré de papas y fritura de cebollas vale 355 pesos para una sola persona. Y por ejemplo, una pizza margarita, 238 pesos mexicanos. Una simple sopa, 125 pesos. Así que miren, ¿tú gastarías eso aquí? No, ¿verdad? Yo tampoco me pienso gastar casi 400 pesos en un filete con papas. La verdad no, vámonos a un sitio aquí mismo en la feria de comida a ver cuánto gastaríamos en una feria de comida normal. Bueno, llegamos a la feria de la comida del lugar. Estoy haciendo una apuesta con Gabriela. Está haciendo una apuesta porque quiere papa de Wendy's horneada y ella dice que no va a haber porque nunca hay. Entonces, bueno, vamos a ver si hay papas para que ella coma papa horneada. Hicimos una apuesta por 100 euros. Vamos a ver. Espero que sí haya porque no quiero pagar esos 100 euros. Bueno, se podría decir que perdí porque no había papa horneada, pero es que ya no la hay. Ya no la venden. En el otro Wendy yo vi la imagen. No, el muchacho dijo que no había, que ya no las vendían porque solo te vendes la papa francesa con el mismo relleno que la de la horneada. Así que eso como que esa apuesta no va. No va. Bueno, Angie eligió comer brócoli con crema, ¿cierto? Y puré que está aquí. ¿Y eso nos costó cuánto? 48 pesos. Bueno, yo me decidí comer a un chino, comida china. Pedí en ese sitio que está allí, pagué 130 pesos mexicanos por un guisado normal con un guisado de camarón y guarnición. Y es así, se ve así. Permiso. Se ve bien. Ay. Vean esto, salimos del elevador y nos conseguimos con esta sala de estar aquí. Hay un cajero ahí, pero no entendí de qué es esto. Debe ser de una tienda que lo decoró. Sí, una extensión porque estoy viendo que algunas cosas tienen precio. Sí, ¿verdad? Bueno, esa lámpara que tiene Angie arriba cuesta 20.000 euros al cambio, 430.000 pesos. Es de cuarzos. Miren, y esto es una edición especial de Dolce & Gabbana. Bueno, y obviamente tenía que haber un cine platino. Cinemex platino se ve así como más de gente de poder adquisitivo alto. Sí, la verdad es que es muy bonito el cine. Esta es la entrada del cine. Está bastante bonito. Fíjense las publicidades que tienen allí. Está muy bonito. El sitio se ve bien. Y esos son los precios. Desde 170 pesos hasta 203 pesos si es 3D. Bueno, y hacer un paseo por aquí sin ver la tienda Rolex, pues no tenía sentido. Bueno amigos, ya salimos de aquella parte lujosa de la ciudad. Aquella ciudad donde es atípica, donde hay mucha gente rica, mucha gente con mucho dinero, las casas espectaculares, los carros. O sea, quedé impresionado por cada cosa que vi. Eso sí, pensé que toda la ciudad iba a ser igual, pero la verdad es que no toda la ciudad está así. Hay muchas partes de la ciudad donde están construyendo, donde están haciéndose trabajos. Eso hace entender que la ciudad tiene mucho poder adquisitivo porque está creciendo, se está expandiendo. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este recorrido, porque a mí, yo lo que quedé más impactado fue por la cantidad de carros exclusivos que vi. O sea, era que a cada rato me pasaba un carro genial, un carro brutal, estaban increíbles, solo que yo no pude alcanzar a grabar todos porque bueno, me pasaban de repente. Eso fue lo que para mí me impresionó más. Y bueno, sobre todo también el Metropolitan Center, también esa zona es muy bonita. A mí esa parte también fue una de las favoritas de esa zona. ¿Y a ti? A mí el Metropolitan Center también. Sí, ¿verdad? Fue mi zona favorita, sí. Es una de las zonas
más bonitas que tiene esa ciudad de allí. De verdad que me encantó. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Para mí fue un placer habérselos traído. Creo que fue un buen recorrido. Dio para conocer un poco más de esa ciudad y el por qué es la ciudad más rica de Latinoamérica y de México. No me queda otra cosa sino invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a suscribirte al canal de Angie, lo vas a tener en la descripción de este video. Y bueno, como no, seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. El de ella es Angeliana K. Y el de él es Gabriel Herrera _ baja. Amigos, y desde aquí, desde la Macroplaza, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye, se les quiere.